Hay personas que dicen que el tiempo lo cura todo, que después de una traición solo hace falta paciencia para volver a respirar con normalidad. Yo también quise creerlo. Pero han pasado 7 meses desde que descubrí que mi esposa me fue infiel, y todavía hay noches en las que me despierto reviviendo el mismo momento una y otra vez. Lo peor es que, durante mucho tiempo, pensé que lo que más me dolía era el engaño. Me equivocaba. La infidelidad fue lo que realmente destruyó la imagen que tenía de la mujer con la que construí una vida. Fue descubrir quién era en realidad y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Porque cuando amas a alguien durante años, crees conocer sus principios. Crees saber qué cosas jamás haría, y yo estaba completamente equivocado. Todo comenzó con alguien que jamás imaginé que pudiera convertirse en un enemigo. Era uno de nuestros mejores amigos. Había estado en nuestra casa incontables veces. Estuvo en el baby shower de nuestro hijo. Compartimos viajes de senderismo, conciertos, cumpleaños, parrilladas, esos momentos que solo compartes con personas en las que confías de verdad. Era de esas amistades que sientes casi como parte de la familia. Jamás habría pensado que terminaría siendo el hombre que destruiría la mía. Lo más irónico es que su propia vida sentimental ya era un desastre. Llevaba años comprometido con una mujer a la que trataba fatal. Discutían constantemente. Él la humillaba, desaparecía durante días y luego volvía como si nada hubiera pasado. Más de una vez nos confesó que ya no la amaba, que estaba con ella por costumbre, que algún día reuniría el valor para terminar la relación. Ese algún día nunca llegó, y ahora entiendo por qué. Nunca pensó dejarla, solo quería todo al mismo tiempo. Mientras tanto, mi esposa siempre parecía llevarse bien con él. Nada fuera de lo normal. Reían, conversaban. A veces discutían sobre música o películas. Nunca vi una mirada sospechosa, nunca encontré un mensaje extraño, nunca tuve una razón para desconfiar, y quizá ese fue mi mayor error. Confiaba ciegamente. Confiaba en él, confiaba en los dos. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que estaban teniendo una aventura, probablemente me habría reído en su cara. Pensaría que era imposible, que conocía demasiado bien a mi esposa, que jamás haría algo así. Pero la realidad suele esconderse justo detrás de las certezas más grandes. Y cuando finalmente salió a la luz, sentí que toda mi vida se partía en dos. Porque una cosa es descubrir que tu pareja te engañó, y otra muy distinta es descubrir que el hombre con quien te engañó era alguien a quien le abriste las puertas de tu casa, alguien que había cargado a tu hijo en brazos, alguien con quien compartiste risas durante años. Eso cambia por completo la forma en que recuerdas cada momento del pasado. Empiezas a preguntarte cuándo comenzó realmente, si alguna vez se miraron diferente mientras tú estabas ahí, si hubo señales que ignoraste, si todos los demás lo sabían antes que tú. Esas preguntas se convierten en un ruido constante y nunca encuentran respuesta. Cuando descubrí la aventura, el mundo se volvió completamente silencioso. Recuerdo verla frente a mí, esperando una reacción, esperando que dijera algo. Pero durante varios segundos no pude hablar, solo la miraba. Como si estuviera frente a una desconocida. Después llegaron las explicaciones, las lágrimas, las promesas. El clásico no significó nada. Pero esas palabras ya no tenían ningún valor, porque si realmente no hubiera significado nada, ¿por qué arriesgar nuestro matrimonio? ¿Por qué destruir una familia? ¿Por qué hacerlo con alguien tan cercano? La conversación terminó convirtiéndose en un intercambio de reproches y dolor. No hubo violencia, nunca la habría habido. Pero sí hubo palabras que llevaban meses, quizá años, esperando salir. Esa misma noche preparé algunas cosas. No podía seguir bajo el mismo techo, no después de saber que cada rincón de esa casa estaba contaminado por una mentira. Tomé una maleta, cerré la puerta y me fui. Mientras conducía sin rumbo, seguía creyendo que ya conocía la peor parte de la historia. Pensaba que el engaño era el fondo del abismo. No tenía idea de que todavía faltaba descubrir algo mucho más oscuro. Algo que cambiaría para siempre la manera en que veía no solo a mi esposa, sino también al hombre que alguna vez llamé amigo. Y cuando finalmente entendí toda la verdad, deseé, por primera vez en mi vida, no haber hecho tantas preguntas. Los primeros días después de irme fueron un caos. Dormía poco, comía menos. Mi cabeza no dejaba de reconstruir conversaciones, viajes y recuerdos, intentando descubrir en qué momento había empezado todo, pero había algo que seguía dándome vueltas, una sensación extraña de que todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Y esa pieza apareció cuando menos lo esperaba.
3 años antes de la infidelidad, durante una revisión médica de rutina, mi esposa recibió una noticia inesperada. Había dado positivo por VIH. Recuerdo perfectamente el miedo que sintió ese día. Pasamos horas leyendo información, hablando con médicos e intentando entender qué significaba realmente ese diagnóstico. Los dos habíamos tenido relaciones antes de conocernos. Era imposible saber quién había contraído el virus primero o cuándo había ocurrido. Los médicos fueron claros. No tenía sentido buscar culpables. Lo importante era cuidar su salud y seguir los controles médicos. Eso hicimos. Enfrentamos esa situación como una pareja, como un equipo. Yo jamás la señalé, jamás pensé en abandonarla. Si ella estaba pasando por algo difícil, yo iba a estar a su lado. Eso era lo que significaba el matrimonio para mí. Durante un tiempo conseguimos seguir adelante. Parecía que todo estaba bajo control, hasta que aproximadamente 2 años y medio después, los médicos encontraron complicaciones. Necesitó una intervención quirúrgica. Fue un momento duro. Otra vez hospitales, otra vez consultas, otra vez la incertidumbre, y otra vez estuve ahí, tomándole la mano antes de entrar al quirófano, esperándola cuando salió, convenciéndola de que todo iba a salir bien, porque eso hacen las personas que se aman, o al menos eso creía yo. Con el tiempo supe que, cuando comenzó la aventura con nuestro amigo, ella seguía lidiando con ese problema. No era algo del pasado, no era un diagnóstico olvidado, seguía siendo una realidad, y él lo sabía. No era un secreto. Mi esposa se lo había contado. Él conocía perfectamente el riesgo. Sabía que existía la posibilidad de transmitir el virus. Sabía que no era una simple irresponsabilidad. Y aún así decidieron seguir adelante. Lo hicieron sin protección. Cuando descubrí ese detalle, sentí un vacío imposible de describir. Hasta ese momento había pensado que solo me habían engañado. Pero aquello era diferente. Mucho peor. No solo habían cruzado el límite de la fidelidad. También habían demostrado un desprecio absoluto por las consecuencias de sus actos. Lo único que podían controlar era cómo actuar, y eligieron ignorar el riesgo. Eligieron pensar únicamente en ellos, mientras yo seguía creyendo que mi matrimonio era real. Intenté comprenderlo. De verdad lo intenté. Pensé que quizá había sido una decisión impulsiva, un error, algo de lo que ambos se arrepentían profundamente. Pero la historia seguía empeorando, porque la aventura dejó de ser solamente física. Mi esposa empezó a desarrollar sentimientos por él. Eso fue lo que más me sorprendió. No había sido únicamente una noche. No había sido un accidente. Ella empezó a imaginar algo más. Le confesó lo que sentía. Y entonces ocurrió algo que me dejó helado. Él la rechazó. Le dijo que no sentía lo mismo, que no iba a dejar a su prometida, que podían seguir siendo amigos, pero nada más. Eso significaba que ella había destruido nuestro matrimonio por alguien que nunca tuvo intención de construir una vida con ella. Había arriesgado nuestra familia por una ilusión, por un hombre que quería disfrutar de la aventura sin asumir ninguna responsabilidad, y, aún después de todo eso, pretendían seguir viéndose como si nada hubiera pasado, como si el daño hubiera sido una simple anécdota. Mientras yo intentaba reconstruir mi vida, ellos seguían actuando como dos personas que únicamente habían cometido un pequeño error. Fue durante mi terapia cuando empecé a comprender algo que hasta entonces me había negado a aceptar. Mi psicóloga no intentó decirme qué pensar, solo hacía preguntas sencillas, preguntas incómodas. ¿Qué dice de una persona el hecho de conocer un riesgo y decidir ignorarlo? ¿Qué dice de alguien que sabe que puede afectar a terceros y aún así sigue adelante? Esas preguntas se quedaron conmigo durante semanas. Y poco a poco entendí que mi dolor ya no nacía únicamente de la infidelidad. Nacía de haber descubierto que la mujer con la que compartí mi vida había tomado decisiones que jamás habría creído posibles en ella. No estaba viendo un simple error. Estaba viendo un patrón de decisiones, y eso era mucho más difícil de perdonar. Pero todavía había alguien que seguía viviendo completamente ajeno a todo lo ocurrido. La prometida de nuestro amigo. La mujer que seguía compartiendo su vida con él, sin saber que existía una verdad que podía cambiarlo absolutamente todo. Durante semanas intenté convencerme de que no era mi problema, que lo mejor era seguir adelante, que ya había perdido suficiente tiempo pensando en personas que claramente no habían pensado en mí. Pero había una imagen que no conseguía sacar de mi cabeza, la de la prometida de nuestro antiguo amigo. Una mujer que llevaba años compartiendo su vida con alguien que, según él mismo nos había contado infinidad de veces, ni siquiera estaba seguro de amar.
Recordaba todas aquellas cenas, las reuniones, los viajes. Ella siempre sonreía, siempre intentaba hacer que todos se sintieran cómodos. Y, aunque su relación con él nunca parecía perfecta, jamás imaginé que estuviera viviendo una mentira de ese tamaño. Cuanto más avanzaba en terapia, más claro veía algo. No era solo una infidelidad. Era una cadena de decisiones conscientes. Mi esposa sabía que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Él sabía que estaba traicionando a su prometida. Ambos sabían las posibles consecuencias para la salud, y aún así ninguno de los dos decidió detenerse. Entonces apareció una pregunta que no me dejaba dormir. Asks, si yo estuviera en el lugar de esa mujer, ¿me gustaría que alguien me lo dijera? La respuesta fue inmediata. Sí, sin importar lo doloroso que fuera, sin importar cómo cambiara mi vida después, preferiría conocer la verdad. Así que decidí escribirle. No fue un mensaje impulsivo. Pasé horas redactándolo, lo borraba, volvía a empezar. Quería que entendiera que mi intención no era vengarme, tampoco destruir su relación. Solo quería que tuviera la información que le habían ocultado. Le expliqué quién era, le conté que mi esposa y su prometido habían tenido una aventura, y también le expliqué algo que consideraba igual de importante, que ambos conocían el historial médico relacionado con el VPH antes de mantener relaciones sexuales sin protección. No le dije qué debía hacer, no le pedí que lo abandonara, solo le dije que merecía conocer la verdad para tomar sus propias decisiones. Después envié el mensaje, y esperé. Las horas parecían eternas. Miraba el teléfono cada pocos minutos. Parte de mí esperaba que jamás respondiera. Otra parte deseaba que, por fin, alguien más entendiera el infierno que yo estaba viviendo. Cuando finalmente contestó, su mensaje fue breve, demasiado breve. Me dio las gracias. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, nada más. Pensé que ahí terminaría todo, pero estaba equivocado. Con el paso de los meses descubrí que seguían viéndose. Seguían intentando mantener su relación, y cada vez que sabía que él volvía a acercarse a ella, una sensación de impotencia me recorría el cuerpo. No porque quisiera controlar sus decisiones, eso era imposible, sino porque seguía creyendo que ella tenía derecho a conocer toda la... Así que, cuando aparecía información nueva relacionada con la aventura, volvía a escribirle, no para convencerla, no para manipularla, solo para asegurarme de que nadie pudiera volver a ocultarle lo que estaba ocurriendo. Algunas personas me dijeron que debía dejarlo pasar, que ya no era asunto mío. Quizá tenían razón, pero después recordaba todo lo que yo había vivido. Recordaba el día en que descubrí que mi matrimonio se había construido sobre mentiras, y pensaba exactamente lo mismo. Nadie merece vivir engañado. Mientras tanto, mi propia vida seguía completamente rota. Mi esposa quería arreglar las cosas. Insistía en que había cometido el peor error de su vida. Decía que estaba arrepentida, que haría cualquier cosa para recuperar nuestra confianza. Yo quería creerle. De verdad quería hacerlo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque teníamos una historia juntos. Una familia. Recuerdos que durante años habían significado todo para mí. Por eso acepté asistir a terapia de pareja. La primera sesión fue extraña. Nos sentamos uno frente al otro. Había silencio, mucho silencio. La terapeuta nos pidió que habláramos de lo ocurrido. Ella lloró, pidió perdón, reconoció que había destruido mi confianza, reconoció que había tomado decisiones egoístas. Escuché cada palabra, pero algo dentro de mí seguía completamente inmóvil, porque el problema ya no era únicamente la infidelidad. Era la persona que había descubierto detrás de ella. Durante años pensé que conocía sus valores. Creía que, incluso en el peor momento de nuestra relación, existían límites que jamás cruzaría. Ahora sabía que estaba equivocado, y esa idea era mucho más difícil de reparar que cualquier mentira. La terapeuta dijo una frase que todavía recuerdo. La confianza no desaparece por un solo acto. Desaparece cuando la imagen que teníamos de alguien deja de coincidir con la realidad. Sentí un nudo en la garganta, porque eso describía exactamente lo que me estaba pasando. No estaba llorando únicamente por el matrimonio que había perdido. Estaba llorando por la mujer que creía conocer, y esa mujer simplemente ya no existía, o tal vez nunca existió. Esa fue la parte más difícil de aceptar. Han pasado 7 meses desde que mi vida cambió, 7 meses desde que descubrí que la persona en la que más confiaba llevaba una doble vida. Si alguien me hubiera preguntado entonces cómo imaginaba mi futuro, habría respondido sin dudar. Pensaba envejecer con mi esposa, ver crecer a nuestra familia, superar juntos los problemas, como siempre lo habíamos hecho.
Nunca imaginé que el problema terminaría siendo ella. La terapia de pareja continúa. Semana tras semana nos sentamos frente a la terapeuta. Hablamos, recordamos, a veces discutimos, otras veces guardamos silencio durante minutos enteros porque ninguno sabe qué decir. Ella sigue pidiéndome perdón. Dice que entiende por qué me cuesta mirarla de la misma forma. Reconoce que traicionó mi confianza. Reconoce que destruyó la seguridad que yo sentía dentro del matrimonio. Y por primera vez desde que comenzó todo, siento que su arrepentimiento es real. Pero el arrepentimiento no tiene el poder de borrar lo que ocurrió. Ese es el problema. Hay personas que creen que pedir perdón reinicia la historia, que una disculpa sincera devuelve las cosas a su lugar. Ojalá fuera así. La realidad es mucho más cruel, porque el perdón, si algún día llega, no elimina los recuerdos. No hace desaparecer las imágenes que aparecen en tu cabeza cuando intentas dormir. No evita que cada salida con amigos te haga preguntarte si alguna vez volverás a confiar en alguien. Y, sobre todo, no reconstruye automáticamente la imagen que tenías de la persona que amabas. Eso es lo que más extraño. No extraño la mentira. No extraño la relación que tuvimos durante la aventura. Extraño la tranquilidad que sentía antes de descubrir quién era realmente. Hay una diferencia enorme. La mujer que yo amaba era alguien incapaz de hacer ciertas cosas. La mujer que tengo frente a mí ahora ya demostró que sí puede hacerlas. Y una vez que sabes eso, no puedes volver a olvidarlo. Muchas personas me preguntan si odio a mi esposa. La respuesta es más complicada de lo que parece. No, no creo odiarla. El odio consume demasiada energía. Y después de todo este tiempo estoy cansado. Lo que siento es una tristeza inmensa. La tristeza de haber perdido a alguien que seguía respirando frente a mí. Porque esa versión de ella que existía en mi cabeza murió el día que descubrí la verdad. Sin embargo, cuando pienso en el hombre con el que me engañó, ahí sí aparece otra emoción. Rabia. Una rabia que todavía no consigo apagar. Sé que muchas personas dirán que toda la culpa fue de mi esposa. Y tienen razón en una cosa. Ella fue quien rompió nuestros votos. Ella fue quien tomó la decisión de engañarme. Pero eso no convierte a él en una víctima. Él también eligió. Él sabía perfectamente que estaba participando en una infidelidad, sabía que existía una familia detrás de esa aventura, sabía que tenía una prometida esperándolo en casa, y aún así decidió seguir adelante. Eso dice mucho sobre una persona, muchísimo. Lo que más me cuesta aceptar no es que existan personas capaces de actuar así, siempre las habrá. Lo que me cuesta aceptar es que una de esas personas se sentó tantas veces en mi comedor, brindó conmigo, se rió conmigo, me dio la mano, me llamó amigo. Mientras escondía un secreto que podía destruir mi vida. A veces me pregunto si alguna conversación fue sincera, si alguna sonrisa fue real, o si todo fue una actuación desde el principio. Supongo que nunca lo sabré. La terapia también me enseñó algo importante. El resentimiento no desaparece porque alguien más te diga que ya deberías haberlo superado. Cada persona procesa el dolor a su propio ritmo. Hay heridas que cierran rápido, y hay otras que dejan cicatrices para toda la vida. No sé en cuál de esas dos categorías terminará entrando esta historia. Todavía no lo descubro. Lo único que sé es que ya dejé de obligarme a sentir algo que no siento. Durante mucho tiempo pensé que había algo malo conmigo, que 7 meses eran demasiados, que ya debería haber perdonado, que ya debería haber pasado la página. Pero la realidad es distinta. No puedo decidir cuándo dejará de doler. Solo puedo decidir qué hago con ese dolor. Hoy intento convertirlo en algo que me permita avanzar. No porque ellos lo merezcan, sino porque yo sí merezco recuperar mi paz. ¿Algún día volveré a confiar completamente en mi esposa? No tengo la respuesta. Quizá sí, quizá no. Eso solo lo dirá el tiempo. Lo que sí tengo claro es otra cosa. Hay una idea que ya nunca va a abandonar mi cabeza, la de que las personas no siempre son quienes creemos que son. A veces convivimos durante años con alguien sin conocer realmente de qué es capaz cuando cree que nadie está mirando. Y esa, más que la infidelidad, fue la lección más dolorosa de toda mi vida.